Hola, muy buenas tardes, chicos. Estamos iniciando la clase del día de hoy, el día 25 de marzo, con la clase de Ciencia de la Comunicación 2, con respecto al bloque número 2, describes la radio y la evolución, estructura e impacto. Primero que nada, vamos a ver un pequeño video en donde explica lo que es la radio, ¿sale? Vamos a ver un pequeño video. Permítanme tantito mientras se los pongo. Permítanme. Es que se me olvidó poner a grabar. Permítame tantito, porque si no sus compañeros no lo van a poder ver completo. Bueno, voy a reproducir el video. Al encender la radio se puede acceder a la memoria, a la ciencia, a la cocina, la publicidad, la hora exacta, música, noticias y el chisme del día. Tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas o con ostra y verdolagas, frijolitos calduditos, con chilito picadito, tortillitas calientitas sacaditas del comal. Eso que viste se llama imaginación. La radio es un invento en el que se sumaron varios genios. El que construyó el primer sistema y supo cómo comunicarse a grandes distancias sin usar cables fue Guillermo Marconi. Este es el relato original de una transmisión desde Irlanda, el país de su madre. 1905, November, Marconi's wireless telegraph started here in Connemara. And during that time, when it started, Marconi nació en Bolonia en el año de 1874. En aquel tiempo, las casas se iluminaban aún con velas y lámparas de fuego. Su padre era italiano, serio y riguroso. Su madre, irlandesa, cariñosa y paciente. A los 20 años, Marconi andaba experimentando con las ondas electromagnéticas como vía para transmitir mensajes telegráficos. Y a los 22, ya había patentado la radio. Las señales fueron útiles para la navegación. Así se salvaron muchas vidas en naufragios que lograron transmitir sus coordenadas a otros barcos o puertos con la famosa señal SOS. Que todo el mundo piensa que significa Save Our Souls, o sea, salve nuestras almas, pero que en realidad se eligió porque es muy fácil de recordar. 3 sonidos cortos, 3 largos, repite. Al convertirse la radio en el gran invento de comunicación mundial, fue una herramienta estratégica en la guerra. ¿Sabías que hay estaciones de radio que solo transmiten una voz diciendo secuencias de números? Radios numéricas, obras de espías, un misterio. Las señales radiofónicas se fortalecen y comienzan a darle la vuelta al mundo. México llegó a tener la emisora radiofónica más poderosa del mundo entre 1937 y 1940. La XERA. El domingo 31 de noviembre de 1935, a las 5 de la tarde, su señal se inauguró con un programa de variedades que duró 70 horas. Este programa se escuchó en toda la Tierra. El Dr. John R. Brinkley pone a su disposición el mejor tratamiento en el mundo para la disfunción eréctil. Todo mediante un sencillo trasplante de glándulas de chivo. 250,000 watts de potencia duplicados por la ubicación de una tercera antena. La gente de la región podía sintonizar la señal hasta con el auricular del teléfono e incluso encender lámparas fluorescentes sin conectarlas. Una emisora de ese tamaño para difundir una mentira, la de un médico falso con un tratamiento ridículo. Fraude que México no combatió, porque gracias a él tenían la única señal que abarcaba todo el mundo. XERA is on the air, and all Del Rio is rejoicing. Y recupere su juventud. ¿Que cómo funciona la radio? Pues solo enciéndela. No, aquí está la explicación a toda velocidad. El sonido es una onda que se transmite por el aire. La emisora codifica el sonido en una onda electromagnética
que puede viajar a la velocidad de la luz, por el vacío y atravesar paredes. En AM, lo que se modula es la amplitud de la onda, que se genera con diferentes frecuencias, según la estación. Cuando mueves el sintonizador de tu radio para elegir una frecuencia, los componentes hacen que un electroimán resuene con esa frecuencia específica, lo que hace que una membrana vibre según la modulación, convirtiendo la señal otra vez en ondas de sonido y ahí tienes una ventana sonora al mundo. Aunque dentro de unos pocos años, este medio cambiará de tecnología. La era digital está conquistando también a la radio. Ya nada será igual. Así que no te pierdas la oportunidad de disfrutar los últimos días de tu cuadrante local. Curiosamente, suscríbete y comparte nuestros videos. Y síguenos en Twitter e Instagram. Ouch. Mi celular, permítanme. No se le escucha nada. Puta madre. Gracias, gracias. Disculpen, tenía desactivado el micrófono. Gracias, Benny. Como bien venía diciendo, pues este señor Guillermo Marconi en 1901, pues logra patentar y crear pues lo que es la radio, ¿verdad? No solamente, por ahí alguien está hablando, no solamente sirvió en tierra, sino que también se utilizó para lo que es la marítima, ¿verdad? En este caso utilizó tanto palabras como el alfabeto Morse. ¿Alguien sabe qué es el alfabeto Morse? ¿Alguien sabe qué es el alfabeto Morse? ¿Por ahí? Bueno, dice que la radiofusión consiste en la transmisión de sonido a distancia y obviamente utiliza el aire como una forma de desplazarse. Nada más que en vez de sonido lo hace a través de ondas electromagnéticas. O sea que nuestros sonidos, lo que nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos, ustedes dicen hola, o ustedes dicen su nombre, o cualquier otra cosa que sale de su boca, lo que crean son ondas, ¿sale? Son ondas de aire, que nuestros oídos llegan a percibir esas vibraciones, ¿sí? Entonces nuestra garganta lo que hace es crear vibraciones de aire, y esas vibraciones de aire llegan a nuestro oído y
podemos escucharla, pero no tienen un gran alcance. Para ello utilizaron lo que es la radiotelegrafía con este señor que se llama Guillermo Marconi en 1901, que nuestra voz la convertía en digital. Y en vez de enviar vibraciones, en vez de enviar vibraciones, envió ondas electromagnéticas, ¿sí? Las ondas electromagnéticas podían viajar mucho más distancia y atravesar grandes porciones de tierra, paredes, edificios, etcétera, ¿sí? Entonces es así como también vamos evolucionando, ¿verdad? Primero fueron la clave Morse, pip. ¿Cómo sería la clave Morse SOS? Pip, pip. Son 3 sonidos. Pip, 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 pip. Ese es el sonido o la clave Morse para SOS. Eso significa auxilio, ¿no? Significa auxilio en clave Morse. Eso fue lo primero que se transmitió. Después empezamos a transmitir palabras, sonidos, y conforme fuimos evolucionando, pues obviamente pudimos ya enviar música, programas de radiofusión, ¿sí? Y cualquier otra cantidad. Una de las características más importantes es de que, por ejemplo, no es una conexión directa. O sea que yo nada más se lo voy a enviar a Benego. No, sino que yo envío algo y cualquiera que tenga un sintonizador de radio va a recibir esa misma onda. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bueno, y a esas ondas les vamos a llamar ondas hertzianas. Por eso, cuando nosotros hablamos, cuando decimos, ponlo en la 101.1, ¿pero qué significa eso? ¿Qué significa ponlo en la estación 101.1? ¿Qué significa? Pues estamos hablando que es la onda hertziana, ¿no? La configuración, o más bien el sintonizador, el aparato, porque es como un potenciómetro. Un potenciómetro es aquel que va a decir qué nivel es el que tú decides. Un ejemplo, un foco y un potenciómetro. ¿Cómo funciona un foco y un potenciómetro? Cuando el potenciómetro está apagada la luz. Pero conforme vas girando ese potenciómetro poquito a poquito, la electricidad va subiendo de intensidad, ¿sí? Esa es la función de un potenciómetro. Y así funciona con un potenciómetro la radio, ¿sí? Conforme vayas modificando y dando vuelta a ese potenciómetro, entonces vas a ir sintonizando diferentes canales o diferentes ondas hertzianas, ¿sí? La situación actual de la radio. ¿Cuál es la situación actual? Pues, como habíamos visto anteriormente, México fue uno de los pioneros. Si ustedes se dan cuenta, México siempre ha sido uno de los pioneros en tecnologías. Siempre, aunque ustedes no lo crean, México siempre ha sido un pionero en tecnologías. Solamente que la situación en México pues no le ha ido muy bien en los últimos años y ha decaído. Pero que los mexicanos somos genios, lo somos. Así que ustedes pueden ser inventores, creadores, pues se pueden dedicar a lo que ustedes quieran y pueden utilizar su futuro. Tienen un futuro, ¿vale? Una de ellas es que, por ejemplo, tuvimos el mayor difusor de radio, ¿sale? Entonces dice que aquí en México, de acuerdo a la Constitución política, el Estado salvaguarda el espacio y el territorio. De ahí que se haya legislado en este sentido. Si tú quieres poner una radio, no es tan fácil, ¿sí?
no es tan fácil, sino que tú tienes que pedir permiso, ¿sí? Porque si tú pones tu radio y no pides un permiso, puedes ser sancionado, ¿sí? Hasta puedes ir a la cárcel por no pedir los permisos. No se te niega, simplemente debes de pedir los permisos, ¿sí? El régimen legal para la radio y la televisión en México se establece la existencia de estaciones concesionadas y permisionadas. Aquí vamos a encontrar de dos tipos, que es lo que estábamos hablando hace ratitos. Las concesionadas son las en las que el Estado otorga a particulares y reciben autorización para funcionar con carácter comercial. Y por último, las permisionadas que no pueden tener fines de lucro y suelen ser manejadas por instituciones culturales y universitarias, estatales o gubernamentales. Aquí, una pregunta. Las estaciones de radio que utilizan las iglesias, ¿a qué tipo pertenecen? ¿A concesionadas o permisionadas? ¿Abenego? No te escucho, ¿está desactivado el audio? Permisionadas. Permisionadas, exactamente. ¿Por qué? Porque no tienen un fin de lucro. ¿A qué significa fines de lucro? Dinero. Estamos hablando de dinero, no van a generar dinero. Bueno, aunque sí, en algunas estaciones he escuchado que envía tu donación a tal parte, ¿verdad? Obviamente piden dinero, pero ese ya es otra historia. No nos vamos a meter ahí. Vale. La estructura de la radio. ¿Alguien sabe qué quiere decir AM y FM? ¿Qué es AM y FM? ¿Qué significa AM y FM? AM y FM. No significa AM de 9 de la mañana, ¿verdad? No. No, sino que significa amplitud modulada y FM, frecuencia modulada. ¿Sí? La primera en nacer es la AM. Posteriormente nace la FM. ¿Por qué nace? La AM comúnmente la vamos a relacionar por números enteros. En 89 AM, 91 AM, y en cambio la FM la vamos a encontrar con 99.1, 100.1, 87.5, ¿sí? El AM fue la primera, fue la pionera, fue la que nació al principio, fue la primerita. Cuando había muchas radios con esta estructura de AM, nace lo que es FM, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba tan saturado. Permítame tantito. Se está desactivado. Entonces, nace lo que es AM y FM, ¿sí? Primero AM y después FM. FM nace después de la AM porque había una sobresaturación, ¿sí? Un programa radiofónico. Un programa radiofónico, pues es como un programa de televisión o un libro o cualquier otro texto, ¿verdad? Tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. ¿Y a qué se refiere esto? Pues cada medio
Por ejemplo, la prensa, la radio, la televisión, pues tienen características. O sea, no es nada más de pararse enfrente y hablar, no, sino que hay muchas cosas detrás. Por eso es que cada una de ellas tiene una estructura. Y en ella, o en este caso, vamos a dividirlo en introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, pues uno tiene que ser suficientemente hábil y creativo para atraer la atención del auditorio, las personas que te están escuchando. En la parte del desarrollo debe de conservar la atención del lector. O sea que, ya me aburrió, mejor lo cambio, ¿verdad? No, sino que debe de llamar la atención. Debe ser breve, claro, preciso, conciso. Debe dar a entender los datos que quiere dar a conocer. ¿Sí? Y por último tenemos a la conclusión. En la conclusión o también llamado cierre, aquí debemos ser parte de una síntesis, debemos reducirlo, un resumen, con muy pocas palabras, con pocas frases o párrafos que dejen un impacto de lo más importante. Características. La primera característica que vamos a tener, pues, es el guión radiofónico. Como yo les decía anteriormente, no es nada más de pararse y hablar y vamos a ver de qué platicamos. No, no son las cosas así de sencillas, sino que hay una estructura, hay una forma, hay un guión que se tiene que seguir para que pueda hacerse un programa. A esta forma ordenada se presenta primero por escrito y se les da a las personas que hablan, ¿sí? Y esto contiene lo referente tanto a la imagen de su sonido, destinado a quién se va a producir, cómo se va a grabar, cómo se va a transmitir y todo lo que conlleva, ¿verdad? Es un guión completo. ¿Qué es lo que va a decir una persona? ¿Qué es lo que va a decir la otra? En segundo lugar, tenemos al lenguaje. El código radiofónico, pues aquí, pues prácticamente utilizamos el sentido del oído. Por lo tanto, vamos a utilizar la voz y los efectos. Aunque vamos a tener un narrador, ¿sí? Y este narrador es el que le va a dar el estilo y le va a dar el sabor de cómo va a hablar esta persona, ¿sí? Porque no es lo mismo que una persona diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A una persona que diga 1, 2, 3, 4, ¿verdad? No es lo mismo, sino que cada narrador, cada persona que está enfrente le va a dar su propio estilo. Y la emisión de esta voz, obviamente, es un humano, ¿verdad? Que emite palabra y la codifica sus propias ideas para darlas a conocer a las demás. Posteriormente tenemos a lo que es la parte del diálogo. Aquí es muy importante aclarar. En una estación de radio puede ser que solamente sea una persona la que hable, así como estoy yo, aquí nada más yo hablando, o puede ser que sea a través de un diálogo, como si aquí al lado mío hubiera otra persona y entre nosotros dos vamos a estar hablando sobre un tema, ¿sí? Eso se llama un diálogo y también es permisivo, aunque solo también podemos agregar aún más personas, ¿sí? Después tenemos a los efectos sonoros. Recordemos que en una radio solamente podemos enviar audio. Pero ¿qué audios podemos enviar? Primero que nada, ruidos. ¿Ruidos como cuáles? Hace ratito se estaba escuchando una gallina por ahí, un pollo, ¿verdad? Bueno, ese es un sonido, es un ruido. Es un ruido natural, un ruido de un animal. La atmósfera acústica. Por ejemplo, si Benny activa su
su micrófono, vamos a encontrar que él prácticamente vamos a escuchar todo lo que hay alrededor. Hace ratito estaban diciendo, buenas, buenas, voy a comprar, ¿verdad? Creo que fue en el audio de Abenego. Esa es la atmósfera acústica. ¿Sí me entienden? Los efectos especiales. Por ejemplo, estamos hablando y ¡prum! La onomatopeya de una bomba o de un rayo, ¿verdad? Otro tipo de sonido puede ser el silencio. Quedémonos todos callados. Ese es un efecto sonoro, el silencio, ¿sí? El silencio es otro de los efectos sonoros. También tenemos lo que es el flashback, que es el retroceso cronológico de una trama. O sea, relatar algo pasado. Y también tenemos el flash forward, pero en vez de que sea hacia el pasado, este es hacia el futuro. Y por último, tenemos lo que es el montaje. En el montaje, vamos a combinar diferentes elementos para generar una producción. ¿Para qué? ¿Y esto para qué? Para tener una mejor interpretación en un guionista. Eso quiere decir elaborar un guión, un trabajo en equipo que va conformado de diferentes áreas de estación. El guionismo, el productor y el adaptador. ¿A qué se refiere? Una radio no puede ser de solamente una persona, ¿sí? Es un trabajo en equipo. Si una persona no quiere estar al frente, pero hay otra persona que puede estar grabando, otra persona que puede editar, otra persona que puede ponerle los efectos de sonido, otra persona que puede ser la encargada de transmitir, ¿sí? Bueno, y por último terminamos nuestras clases y por último voy a dejar un cuestionario. La fecha de entrega es el día 26 de marzo. Tiene un valor de 2.5 puntos máximos. Eso quiere decir que si tienes un 8 o un 9 en tu cuestionario, pues entonces va a bajar tu calificación, ¿vale? Voy a poner pausa tantito. La entrega de la actividad es el día viernes, como siempre. Es un pequeño cuestionario. Son 5 preguntitas con 10 puntos en total. Hay que contestarlo. Hay que contestarlo para quienes no entren a la sesión. ¿Vale? Entonces fue todo un gusto verlos el día de hoy. Recuerden que la próxima semana ya estamos de vacaciones. Así que tenemos clases hasta el día 15 de abril, ¿sí? Que tengan unas bonitas vacaciones. Yo sé que ya han tenido mucho tiempo, así que les deseo los mayores éxitos en estas vacaciones, que macheteen mucho, que siembren mucho, que cocinen mucho, que ayuden en su casa, ¿verdad? Entonces, nos vemos hasta el 15 del próximo mes, ¿vale? Felices vacaciones. ¿Sale? Nos vemos. Bye. Bye, bye, bye.